la segunda parte de lo que corresponde al estudio de Jesucristo, su deidad. En teología sistemática se le conoce como cristología, estudio de Cristo. Y esto en base a lo que ya veníamos estudiando sobre la Trinidad de Dios. Es muy importante conocer que nuestro Dios es un Dios uniplural, único, verdadero, que se ha revelado a través de las Sagradas Escrituras progresivamente, y nosotros conocemos que existen tres personas divinas que se relacionan entre sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, pero estos tres son Dios. Por lo tanto, tenemos un único Dios verdadero que se ha revelado en tres personas divinas y que son coeternas, coiguales, cosustanciales, y que se han revelado para con nosotros y para que nosotros podamos conocerle. En eso consiste el estudio o la doctrina de la divinidad de Dios, para conocer al único Dios verdadero. Creo que ese es el principal motivo del cual apartamos este tiempo, conocer a Dios. Es muy importante, y yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, que es muy importante conocer a Dios, conocer sus atributos, conocer cómo Él se ha dado a revelar a través de las Sagradas Escrituras y saber que por medio de ellas, es decir, la Biblia, Dios se ha dado a conocer. Y es la revelación especial que el pueblo de Dios, es decir, su iglesia, debe conocerle. Es decir, solamente a través de la Biblia. En el siglo XVI, en la Reforma Protestante, de hecho eso apelaron los reformadores en la sola escritura. Lucharon con tal de que todos tuvieran acceso a la palabra de Dios y conocieran a Dios. Y en este conocer de Dios hemos estado estudiando, ¿no es cierto?, cómo se relacionan las tres personas divinas entre sí, viendo su igualdad, su distinción, pero también hemos visto, la semana pasada, vimos a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Y de su Hijo Jesucristo hay mucho que hablar. Y el día de hoy seguiremos, por tanto, la segunda parte que comenzamos la semana pasada. Si hay una persona única, si hay una persona inigualable, si hay una persona incomparable, ese es Jesucristo. Jesús de Nazaret. Jesús, la persona humana divina que habitó en la tierra, que sus pies anduvieron por nuestro planeta. De hecho, el propio nombre de Jesús significa Jehová es salvación o el Señor es Salvador. Su nombre ya nos da indicios de que no es una persona cualquiera, sino más bien es el Emanuel, es el Dios con nosotros, es el Señor. Todos estos títulos, vimos la semana pasada que todos estos títulos indican su divinidad, así como Él es llamado Hijo de Dios e Hijo de Hombre, que también indican su divinidad. Ahora, en Hechos capítulo 4, verso 12, nosotros leemos que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Entonces, esto nos indica que el apóstol Pedro, cuando estaba predicando y dando este sermón a aquellos que estaban escuchando, el apóstol Pedro indica que solamente a través de Jesús nosotros podemos ser salvos. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y ahí vemos una relación de cómo podemos acceder a Dios. Dios viene a través de nosotros por medio de la revelación de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva al Padre. Vemos cómo la revelación intratrinitaria se da a conocer al ser humano y siendo la principal pieza, el principal ángulo de revelación, la persona del Señor Jesucristo.
que Él nos salva de nuestros pecados. De hecho, esa fue la promesa que se le dio cuando el ángel de Dios vino primero a José, después a María, y le dijo, ¿por qué llamará su nombre Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el gran problema que nosotros tenemos. Hoy la humanidad, el gran problema de la humanidad no es una crisis económica ni una pandemia de salud, sino el gran problema que tiene la humanidad es el pecado. Y la única solución, la única vacuna, es la persona y la obra de Jesucristo. De hecho, para todo este sistema que la Biblia llama mundo, Jesús es un nombre más. De hecho, se le considera un profeta más, un amuleto más. Casi lo comparan como con Papá Noel o el viejito Pascuero, acá en Chile le llamamos así. O inventan a un Jesús según su propia imaginación, que lo adecúan a sus intereses personales. Sin embargo, la Biblia nos dice que Él es el Hijo de Dios, el Cristo. Y es más, Él mismo nos dice que para tener vida eterna debemos conocer, cuando dice, en esto consiste la vida eterna, en Juan 17:3, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, para tener vida eterna debemos conocer a Jesús. Por eso es que ahora estamos reunidos, queremos conocer quién es Jesús, cómo Él se ha dado a conocer. Hermanos, es sorprendente que Jesús, habiendo nacido en un lugar remoto del Medio Oriente, sin haber viajado más de 300 kilómetros de su lugar de origen, sin haber asistido a ninguna universidad, sin haber escrito ningún libro, sea el hombre que más haya impactado a la humanidad. A tal manera que ha dividido el tiempo en el cual nosotros vivimos. Si usted le pregunta a cualquier persona, ya sea ateo, agnóstico, en qué día, perdón, en qué año estamos, le dirá el 2020, ¿después de qué? Después de Cristo. La historia de la humanidad se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Solamente Él pudo hacer esa división. La enciclopedia británica usa 20.000 palabras para hablar de Jesús y nunca insinúa que Él no existiera. Esto es más de lo que la enciclopedia británica usa para describir la vida de Aristóteles, Alejandro el Grande, Cicerón, Julio César o Napoleón Bonaparte. El apóstol Juan, que escribe, ¿no es cierto?, las vivencias de Jesucristo y muestra a Cristo como el Hijo de Dios en quien habitó la deidad. El apóstol Juan dice en el último verso de su evangelio, Juan 21:25, que hay otras o muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir de él. Bueno, la semana pasada recordamos que existen más de 200 títulos o nombres para referirse a Jesús. Y toda la Biblia en sí habla de Jesús. Él es el tema principal, Él es el tema central de las Sagradas Escrituras. El Antiguo Testamento susurra su nombre, mientras que el Nuevo Testamento lo revela y lo proclama. Es en Cristo, de quien toda la Biblia está saturado. El Antiguo Testamento es Cristo profetizado. Los evangelios son Cristo viviendo, hablando, desplazándose entre los hombres. Los hechos de los apóstoles son Cristo predicado, Cristo publicado, Cristo proclamado. Las epístolas que escribieron los apóstoles son Cristo escrito, Cristo explicado, Cristo exaltado. Entonces, debemos ver que al estudiar la persona de Jesús el Cristo,
No vamos a estudiar a una persona más o a un hombre cualquiera. Estamos hablando de la divinidad misma. Pero el día de hoy vamos a ver evidencias bíblicas que demuestran lo que estoy diciendo, que el nombre de Cristo, la persona de Cristo, es más que un hombre cualquiera. El día de hoy, en el temario, bueno, vamos a ver las prerrogativas divinas de Jesucristo. La semana pasada vimos los dos primeros puntos, y el día de hoy vamos a ver las prerrogativas divinas de Cristo, es decir, sus propiedades, que son inherentemente de su persona, los atributos divinos, las obras divinas, su preencarnación, su encarnación, su muerte y resurrección, y la enfoqué en las profecías bíblicas de Jesucristo. Ahora, ¿por qué los nombres de Buda, de Mohammed o Confucio no ofenden a la gente? Pregunta Josh McDowell. La razón es porque ellos no afirmaron ser Dios, pero Jesús sí afirmó ser Dios. ¿Ven la diferencia? Cuando usted dice que es cristiano, como que a veces nos quedan mirando como un bicho raro, pero la verdad es que ser cristiano es lo más maravilloso que te pudo haber pasado en la vida. De que el Señor te haya llamado, que el Señor te haya rescatado, es lo más maravilloso que pudo haber pasado en la vida contigo. Luego también que puedan silenciar sus micrófonos, que estén atentos ahí a esos micrófonos. Entonces, vamos a ver primero las prerrogativas divinas de Jesucristo. En Mateo 4:10, el mismo Señor Jesucristo dice: entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El contexto de esto es cuando Jesucristo va al desierto y pasa, ¿no es cierto?, 40 días de ayuno, pero luego viene Satanás a tentarlo. Y Jesucristo, como el verdadero hombre, el verdadero Adán, él vence a Satanás, vence las tentaciones de Satanás. Y en una de las respuestas, él cita las escrituras. Bueno, siempre cita, las 3 veces que responde a Satanás, lo cita y lo ataca hablando con las escrituras. Escrito está. Y él cita el Antiguo Testamento. Solamente Dios recibe adoración. Tenga en cuenta eso. Jesucristo está diciendo que solo Dios recibe adoración. Y que adorar, por tanto, por consiguiente, adorar a un Dios falso es idolatría. La Escritura, como ya veníamos diciendo, una y otra vez dice que Jesús es Dios. Por tanto, como derecho divino, Él recibe adoración. Jesús mismo, aquí en Mateo 4, dice que solo a Dios se debe adorar. Pero veamos un poco la historia de la vida de Jesús. Cuando había nacido, recuerdan que vinieron algunos reyes a adorarles, o unos visitantes fueron a donde María. Dice Mateo 2:2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos iban a adorar. Bueno, entendemos que en el contexto judío, en el contexto donde estamos viendo la religión imperante, solo Dios merece adoración. Y ellos, aquellos que iban a visitar a Jesús, ¿no es cierto?, estos que se conocen como reyes magos, entre comillas, ellos fueron a adorarle. Ahora, si seguimos la secuencia de esa historia, en el versículo 11, dice así la Escritura: al entrar en la casa, por tanto, vieron al niño con su madre María. ¿Y cuál fue la actitud de ellos? Se postraron y le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Ya cuando ya era un bebé, Jesús fue adorado. Veamos su vida. Bueno,
cuando hubo una tormenta, estaba Jesús y sus discípulos, y Jesús calma esta tormenta. Entonces vinieron, ¿no es cierto?, los discípulos que estaban en la barca, ¿y qué hicieron? ¿Cuál fue la actitud de los discípulos? Le adoraron, dice la Escritura. Y dijeron juntamente, luego de esta adoración, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Mateo 28:9, cuando aparece el Cristo resucitado, Jesucristo ya había muerto y había resucitado al tercer día, y se le apareció a las mujeres. Y he aquí Jesús, dice la Escritura, salió al encuentro diciendo salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies. ¿Y cuál fue la actitud? Le adoraron. Ahora, el escritor de Hebreos también recalca que Jesús es adorado. Dice, hablando del Hijo de Dios. Otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora, otra vez que se le adora al Señor Jesucristo. Ahora cambiemos de evangelio. Vamos al evangelio de Juan. Juan capítulo 9, verso 35 al 38. ¿Qué dice? Aquí estamos en el contexto de un hombre, ¿no es cierto?, que fue sanado, que era ciego y había sido sanado. Y dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándose le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y vean lo que hace esta persona que fue sanada por el Señor. La actitud, dice, y él dijo, creo, Señor. ¿Y qué hizo? Le adoró. Por lo tanto, en las bases que Jesús nos planteó es que solamente Dios puede ser adorado. En Mateo, vimos en Mateo. Bueno, y en el mismo libro de Mateo vemos que el escritor que le escribe principalmente a los judíos en el primer siglo, les demuestra que Jesús es adorado. Y luego el escritor de Hebreos nos muestra que Jesús es adorado. Y luego el apóstol Juan nos dice que Jesús fue adorado también. Por lo tanto, si solo Dios recibe adoración y Jesús fue adorado, ¿quién es Dios por consiguiente? ¿Quién es Jesús por consiguiente? Dios. Jesús es Dios. Y no solamente eso, hay oraciones que se elevaron al Señor Jesucristo. Y la oración es una disciplina de adoración también. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 14, verso 14, si algo pidiereis en mi nombre, ¿qué dice Jesús? Yo, ven el nominativo de propiedad, yo lo haré. Es decir, Él es soberano para responder nuestras oraciones. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Hablando de la oración. Y esto se cumple cuando, ¿se acuerdan de cuando Esteban fue apedrado y murió apedreado? Y recordamos que ahí estaba también mirando al apóstol Pablo, pero él predicó a los judíos. Ellos se enardecieron y que agarraron piedras y le mataron. Pero antes de que Esteban, el primer mártir de la iglesia, muriera, él dijo esta oración. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Nosotros sabemos que solamente Dios puede recibir oraciones, porque Él contesta, porque Él es soberano, Él es omnisciente, omnipresente. Pero aquí vemos que Esteban ora a Jesús y le entrega una plegaria, una súplica, invoca su nombre. Entonces entendemos que también a Jesús se le realizan oraciones. Jesús no solamente aceptó que las personas lo adoraran, sino que les enseñó a orar en su nombre, algo que es absolutamente descabellado si en verdad Jesús no era Dios. Eso dice Don Powell. Bueno, Jesús es Dios, por tanto fue adorado, y en el ejercicio de la oración, que es adoración,
Él también recibió oración. Ahora vamos a ver los atributos divinos, para ver más evidencias de que Jesús es Dios. El Evangelio de Juan parte así. El primer versículo del Evangelio de Juan nos deja claro quién es el Verbo y quién es Jesús. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, de inicio, el apóstol Juan le está diciendo a la iglesia primitiva, ¿quién es Jesús? Jesús es completamente Dios. Él es verdaderamente Dios, para que no haya duda. Bueno, y si seguimos indagando en su evangelio, vamos a ver más evidencias. Bueno, cuando Juan el Bautista le vio y dio testimonio de Jesús, clamó algo y dijo, este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Por lo tanto, nos está diciendo que Jesús es eterno. Si Él es Dios, Él es eterno. Él habita en la eternidad. De hecho, el mismo Señor Jesucristo, en el mismo Evangelio de Juan, le dice a los judíos, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y no solamente Él es eterno, Él se atribuye el nombre de yo soy, con el cual, ¿no es cierto?, a Moisés se le apareció en esa zarza ardiente, revelándose como el inmutable, el que existe en sí mismo. Y Jesús es el yo soy. Por lo tanto, Él es eterno. Luego, en este mismo evangelio, en la oración sacerdotal de Juan capítulo 17, vemos el misterio entre la relación divina que existe entre el Padre y el Hijo Jesucristo. Él ora así, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Que Jesús no es un hombre común y corriente, sino que Él no tuvo principio ni tendrá fin. Está diciendo que Él es igual al Padre, que tiene la misma gloria del Padre y que Él es eterno, al igual que el Padre. Y sigue diciendo en esta oración, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Otra evidencia de su eternidad en el Evangelio de Juan. Jesús es revelado en la Biblia como el eterno Hijo de Dios. Siempre ha existido y existirá para siempre, sin cambio, sin mudanza. Jesús es el eterno Hijo de Dios. Otro atributo del Señor Jesucristo. Esto lo leemos en Mateo 18:20, su omnipresencia. Dice el Señor Jesucristo lo siguiente, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si hoy nosotros estamos congregados en su único nombre, en el nombre de Cristo, aquí está el Señor. Aquí está el Señor enseñándonos quién es Él a través de su palabra. En Mateo 28:20, las últimas palabras del Señor Jesucristo en este evangelio. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo no va a estar un solo día con nosotros, ni solamente mañana, sino todos los días. Entonces, ¿qué nos está diciendo en cuanto a los atributos de Dios? Que Él es omnipresente. Él está con nosotros. De hecho, el mismo apóstol Pablo lo deja claro a la iglesia de Efeso, en Efesios capítulo 1, verso 23. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús está en todo lugar. Pablo dice que Dios el Padre ha puesto todas las cosas bajo el Hijo y que Él todo lo llena en todo. Es alentador saber que Él cumplirá su promesa de estar con nosotros, aunque nos reunamos unos cuantos para adorarle. No importa la cantidad de hermanos que se reúnan, si allí están en el nombre de Cristo, bajo su autoridad,
Allí está Jesús, su espíritu, en medio de ellos. ¡Qué maravilloso! Esa es una promesa del Señor. También Jesús es omnisciente. Juan 13:10 dice, y deja claro, dice, porque sabía quién le iba a entregar. Jesús sabía todas las cosas. En Juan 16:30 también dice, ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y que no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Los discípulos ya estaban dándose cuenta de que Jesús era Dios. Por lo tanto, era omnisciente, sabía los pensamientos de los hombres. Bien lo entendió el apóstol Pedro luego de que Jesucristo resucitó y le da una misión específica a Pedro. Y allí hay un diálogo. Y le dijo por tercera vez, en Juan 21:17, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. El apóstol Pedro, por lo tanto, entendió que Jesús lo sabe todo. Bueno, en otros libros, en evangelios sinópticos, por ejemplo, en Mateo 22:18 leemos, pero Jesús, conociendo su malicia, hablando de los judíos, Jesús conocía lo que ellos pensaban. Por eso en Mateo 12:25 también leemos esto, y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo. O en Lucas 6:8 leemos, pero él, refiriéndose a Jesús, sabía lo que ellos estaban pensando. Por lo tanto, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús también era omnisciente, porque él era verdaderamente Dios. Bueno, Jesús todo lo sabe. Y Pablo hace referencia al misterio de Dios, el cual dice que es Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No solamente Jesús es omnipresente, omnisciente, Jesús también es omnipotente. Dice, y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y el mar e hizo grande bonanza. Hubo una gran pesca. Luego en Mateo 9:25, pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Entonces Jesús era todopoderoso, que hacía resucitar a los muertos, hizo resucitar a esa niña. Mateo concluye su evangelio con estas palabras: toda potestad, es decir, todo poder, me es dado en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Él es el poder y la sabiduría de Dios, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:24. Y el mismo apóstol Pablo dijo, toda la plenitud de Dios está en Cristo, en Jesús. Por lo tanto, Él es todopoderoso. Cuando Jesús envió a sus discípulos a ministrar en Lucas 9, capítulo 1, verso 2, les dio poder para realizar milagros. Una persona común y corriente no puede dar lo que no tiene, es decir, poder, pero Jesús sí daba lo que tenía, porque Él tenía poder en sí mismo, Él es omnipotente. Su inmutabilidad, es decir, que Jesús no cambia. La inmutabilidad de Dios, que es la cualidad de no cambiar, es claramente enseñada en las Escrituras. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento leemos en el profeta Malaquías, capítulo 3, verso 6, que dice así, porque yo Jehová no cambio. Es decir, Dios mismo está diciendo que Él no tiene variación de cambio. ¿Y qué leemos en el Nuevo Testamento con respecto a Jesucristo? El escritor de Hebreos escribe lo siguiente de Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto está diciendo que Jesús es inmutable en Hebreos 13:8. Otra característica y atributo divino, que Jesús es sin pecado. Y esa palabra impecabilidad nos indica que Jesús es sin pecado. Y si Jesús es sin pecado, por tanto es santo, es un atributo
propio de Dios. Y aquí hay un contraste y una diferencia absoluta entre Jesús y nosotros. Mientras nosotros podemos decir que es bienaventurado todo aquel cuyos pecados son perdonados, de Jesús se dice que Él es sin pecado. Leemos en 2 Corintios 5:21. El apóstol Pablo dice de Jesús, al que no conoció pecado, es decir, a Cristo, por nosotros, ¿quién? Dios el Padre lo hizo pecado, porque en la cruz Él tomó nuestro lugar. Nosotros éramos los pecadores y Cristo era el santo. Nosotros éramos los culpables y Cristo el inocente. Y ahí hubo un intercambio. Cristo toma nuestro lugar y nos da a nosotros lo que no merecíamos. Bueno, esa es la obra maravillosa de la cruz. ¿Por qué? Porque solamente Cristo era sin pecado, solamente Él podía tomar nuestro lugar en la cruz del madero. En Hebreos capítulo 4, verso 15, leemos en la parte final, pero Él sin pecado, Él era sin pecado, hablando del sumo sacerdote. Leo toda la cita, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego, en el mismo libro de Hebreos, Hebreos 7:26, leemos lo siguiente, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y aquí dan características de este sumo sacerdote, haciéndose referencia de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Mire las características. Él es santo, Él es inocente, Él es sin mancha, Él fue apartado de los pecadores, Él fue hecho sublime más que los cielos. Él es Jesús. Bueno, y el apóstol Pedro también habló esta característica de Jesucristo. Dice en su primera epístola, capítulo 2, verso 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y aquí el apóstol Pedro está citando a Isaías 53. Ahí cuando hay esa profecía mesiánica del siervo sufriente, cuando allí Isaías dice de Jesús, del siervo sufriente, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Él es Jesús. Y en primera de Juan 3:5 se nos dice que Jesús apareció para quitar nuestros pecados, porque en Él no hay pecado. No hay pecado en Él. Jesús mismo puede referirse a esta condición impecable cuando le dice a un grupo de judíos reunidos en el templo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y hubo como un silencio. Cric, cric. Nadie pudo decir algo en contra de Jesucristo, porque Él era sin pecado. La propia vida natural de Cristo confirmó su deidad. Vivir sin pecado sería un logro trascendental para cualquier ser humano en sí mismo. Pero proclamarse Dios y ofrecer una vida sin pecado como evidencia es otra. Mahoma, Buda, todos los hombres que han pasado, Gandhi, nunca hicieron eso. Norman Geisler. Jesús es único, es sin pecado. Y ahí vemos algunos atributos del Señor Jesucristo que demuestran su deidad. Ahora, en la teología sistemática reformada, Helbig y Paul Smolin dicen, Cristo tiene atributos de Dios. Él es eterno, Él es el yo soy que vivió antes de Abraham. Solo Dios tiene el poder de calmar el furioso viento y las olas del mar. Y Cristo lo hizo con una simple palabra. Cristo es santo, Cristo es justo, Cristo es verdadero. El Hijo conoce al Padre tan completa y exclusivamente que todo nuestro conocimiento de Dios depende de Él. Cristo sabe todas las cosas, incluyendo las obras de los hombres y los pensamientos secretos de su corazón. Cristo está con su pueblo en todos los lugares. Cristo está acá, está en Perú, está en Brasil, está en China, está en todos los lugares porque Él es omnipresente. Él es un Dios de la vitalidad y de la aceidad, porque Él tiene vida en sí mismo. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo también tiene vida en sí mismo, Cristo. Leon Morris, en su comentario del Evangelio de Juan, dice, a Él le es dado tener el mismo tipo de vida dentro de sí mismo que el Padre tiene dentro de sí mismo.
en su deidad simple. Cristo es la luz, la verdad y la vida divina. Y por consiguiente, como el Señor encarnado es el mediador de nuestra luz, verdad y vida. Cristo es el todo. Ahora ya hemos visto, ¿no es cierto?, sus prerrogativas divinas, hemos visto sus atributos divinos, y ahora vamos a ver las obras divinas de Cristo. Cristo es el creador. Juan 1:3 nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto lo dice el apóstol Juan. Y concuerda con lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 16 al 17. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas. Ahí no habla de su eternidad. Y todas las cosas en Él subsisten. Dios no solamente es eterno, o sea, Cristo no es solamente es eterno, también es el creador. El escritor de Hebreos, hablando de Cristo, en el capítulo 1, verso 10, dice de Él, tú, oh Señor, tú, Kyrios, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Cristo es el creador. También Cristo es el sustentador de todo. El mismo escritor de Hebreos dice, al principio, cuando inicia su carta, dice lo siguiente, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, es decir, Cristo sustenta todo con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué glorioso es el Señor. Qué glorioso es Cristo. También Cristo perdona pecados. Solamente Dios puede perdonar pecados. Pero en su ministerio terrenal Jesús perdonó pecados. Mateo 9:2 dice, y sucedió que le trajeron a un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver a Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y en Lucas 7:47 leemos lo siguiente, por lo cual te digo que en sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. También Jesús resucitará a los muertos. Él tiene como obra divina esta acción. Juan 5:25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Y luego más adelante, en versículo 28-29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús es el gran juez. El mismo capítulo 5 del Evangelio de Juan, en el versículo 22 al 23, dice la Escritura, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y en Hechos capítulo 10, verso 42, dice, y les mandó a predicar al pueblo y a testificar con toda solemnidad que a este Jesús, el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Jesús es juez. Solamente Dios puede ser juez. Por lo tanto, Jesús es Dios. Si es juez, es Dios. Ahora, Jesucristo, por lo tanto, hemos visto que varias prerrogativas, hemos visto atributos divinos como su eternidad y sus obras divinas como creador. Y esto nos habla de que Jesús existió antes de su encarnación. Veamos, la Escritura declara, y lo hemos leído, que Jesús era el Verbo, que el Verbo estaba en el principio y que el Verbo estaba con Dios, refiriéndose al Padre, y que este Verbo era Dios. Por tanto, Jesús, el Verbo, es eterno, es el Creador,
y este verbo era en el principio con Dios, o sea, existía antes de que se encarnara. Bueno, en Miqueas capítulo 5, verso 2, leemos la siguiente profecía. Pero tú, Belén Efrata, pequeño, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y escuchen muy bien esto. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿A quién se está refiriendo? Al Señor Jesucristo, que es llamado Señor, y nos dice que sus salidas son desde el principio. Es decir, eso nos está indicando que el Señor Jesucristo ya en el Antiguo Testamento había salido. Hubieron manifestaciones de Cristo que se llamaban cristofanías. Y nosotros también hemos estudiado en el Antiguo Testamento que Jesús existió. ¿Con quién? Con el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, o también mejor traducido como el enviado de Dios, que se le apareció a Agar, a Abraham, a Jacob, a Moisés, a los israelitas en el Éxodo, a Balaam, a Josué, a Gedeón, a los padres de Sansón, Manoa, a David, a Elías, a Daniel. Él, quien es enviado de Dios, se identifica como Dios al atribuirse palabras propias de Dios, al decir yo cuando trae un mensaje. Se describe como santo y el lugar donde estaban aquellos que se aparecían era santo y por tanto Moisés y Josué se quitaron los calzados porque estaba el ángel de Jehová. Él ejecutó juicio de parte de Dios. El nombre de Dios estaba en él. Él toma incluso una apariencia humana y vimos que ese ángel de Jehová es el mismo Jehová. Y que ese ángel es una persona diferente a otra que también se llama Jehová. Y ahí vemos la distinción entre el Padre y el Hijo. Y llegamos a la siguiente conclusión. El ángel de Jehová es Jesucristo, el Hijo de Dios, antes de su encarnación. Juan Bautista lo declaró así, como ya lo habíamos leído. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, hablando de Jesús, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y aquí se está refiriendo a Jesucristo. Jesús era eterno, existió antes de su encarnación. Isaías afirma su nacimiento virginal y le da un nombre. Y este nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En Isaías 7:14 leemos, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, en ese mismo nombre nos está diciendo que Él es eterno, que Él es Dios, que Jesús es Dios. Y del mismo Isaías nos dice que aunque fue un niño nacido, Él fue también un hijo dado y que Él es Dios fuerte, que su nombre es admirable y que Él es el Padre eterno, príncipe de paz, que nos habla de la deidad en Dios, en Jesús. ¡Qué maravilloso! Ahora, el mismo Señor Jesucristo declaró en Juan capítulo 8, verso 58, estas gloriosas palabras, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Los judíos entendieron que esto era una afirmación clara de su deidad y eternidad. Ahora, cuando él dice yo soy, los judíos entendieron una cosa, que él era aquel que se había revelado a Moisés en la zarza ardiente, que había dado su nombre y que respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirá a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a vosotros. Jesús es nuestro gran yo soy. Isaías 43:13, los profetas entendieron esto y dijeron, aún antes de que hubiera día, yo era, dijo el Señor. Por lo tanto, Jesús, Él es el eterno, el que siempre ha existido. Él existió antes de su encarnación. Jesús oró al Padre y dijo, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y el mismo apóstol Juan lo entendió. En Juan 13:3, al escribir esta nota, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios iba. Filipenses 2:6-7, el escritor de esta carta, el apóstol Pablo,
sabía quién era Jesús y habló que Cristo, antes de su encarnación, era en forma de Dios, antes de que Él tomara forma humana. Dice en Filipenses 2, 6, 7, el cual, refiriéndose a Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en 1 de Timoteo 3, 16 se declara a Jesucristo como el Dios manifestado en carne. Este es el gran misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, refiriéndose ¿a quién? A Jesús. Y en Hebreos 1, 2, 3, el hecho de que el Hijo es el creador y la exacta imagen de Dios se declara nuevamente y su eternidad se afirma en Hebreos 13, versículo 8. Al ver toda esta evidencia, bueno, quedamos más que claro que Jesús es Dios. Y es muy llamativo porque en el día de hoy hay muchas personas y muchas sectas que dicen que Jesús no es Dios. Y ahora voy a dar esta última evidencia, que Jesús cumple todas las profecías que hablaban de él en el Antiguo Testamento. Veamos el siguiente video. Hay una historia un poco loca al principio de la Biblia. Tenemos a Adán y Eva y están en el jardín del Edén. En este jardín todo es grandioso, todo es exactamente como debería ser, excepto que hay un árbol del que Dios les dijo que no coman porque es peligroso y los matará. Entonces todo es eso. Eviten este árbol frutal y todo estará bien. Así es, parece muy sencillo, pero en este jardín hay una serpiente. Esta les empieza a contar una historia diferente. Les dice que si comes de este árbol no te matará. De hecho, hará que seas como Dios. Adán y Eva le creen a la serpiente y comen del fruto. Debido a esto, la bondad del jardín se pierde trágicamente. La maldad y la muerte entran al mundo bueno de Dios. ¿Por qué hay una serpiente que habla en el jardín? Esto es un problema. Sí, es muy extraño. Lo más extraño es el hecho de que la Biblia no dice por qué o cómo esa cosa llegó ahí. Solo presenta a la serpiente como una criatura que está en rebelión contra Dios y quiere que otras personas duden de la bondad de Dios y guiarlos en un camino hacia la muerte. Lo que sea esta serpiente es la fuente de la maldad que permea nuestro mundo y nuestras vidas, aún hasta hoy. Pero hay alguna esperanza, porque justo aquí en esta historia, Dios hace esta interesante promesa a Adán y Eva. Alguien vendrá en el futuro, un hijo de Eva. Este vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente y destruirá la maldad desde su fuente. Sin embargo, durante esta batalla la serpiente lo morderá en el talón. Es como una destrucción mutua. Sí, es una promesa extraña pero hermosa. Y se nos deja ahí hasta el próximo momento clave de esta narración, cuando Dios selecciona a este hombre llamado Abraham. Él le dice que a través de su familia, la bondad y la bendición serán restauradas en todas las naciones de la tierra. Siguiendo a esta familia, llegamos a uno de los bisnietos de Abraham, un hombre llamado Judá. Él recibe la promesa de que un rey vendrá de su descendencia y que todo el mundo seguirá a este rey. Él traerá paz y armonía, y habrá mucha comida y vino, y leche y viñedos, y todo será magnífico. El primer rey que conocemos de la línea de Judá es un hombre llamado el rey David. Él es un héroe. Tal vez será él quien aplastará a la serpiente. Pero resulta que David está infectado con el mismo mal que el resto de la humanidad. Él nunca aplasta a la serpiente, sino todo lo contrario. Sin embargo, Dios le hace una promesa a David, que este rey eventualmente vendrá de su descendencia. Pero mientras la historia sigue, una por una, cada generación de sus hijos son unos cabeza dura. Ellos se rinden ante la serpiente, ellos escogen la maldad, ellos buscan dinero, sexo y poder siguiendo a otros dioses. Las cosas se ponen tan mal que destruyen completamente a la nación de Israel. El grande y malvado imperio de Babilonia los destruye. Ahora no hay reyes para cumplir la promesa. Parece que el plan está arruinado. Durante estos días oscuros aparece un grupo de locos llamados profetas. Ellos seguían hablando del rey que vendría y recordándonos la promesa de que vendrá y derrotará la maldad. Él restaurará el jardín. Un profeta en específico, Isaías, nos dice por qué este rey es golpeado. Isaías nos dice que el rey prometido es herido debido a la maldad de la humanidad y que ésta lo mata.
pero de repente regresa. Isaías dice que debido a que él sufrió estas heridas, él puede convertirse en una fuente de sanidad para otras personas. Pero el Antiguo Testamento termina y el rey que aplastará a la serpiente del que todos han estado hablando nunca aparece. Esta es la razón por la que cuando el Nuevo Testamento comienza, nos presenta a Jesús de Nazaret no como un hombre cualquiera, sino como alguien que viene a cumplir específicamente estas antiguas promesas. Aprendemos que él es del linaje de David, Judá y Abraham. Él va por todo Israel anunciando que la bondad del reino de Dios está aquí y ahora. Él empieza confrontando los efectos de la maldad en la gente, sanándolas, perdonando sus pecados y su maldad. Mucha gente está creyendo que él es, en realidad, el rey prometido. Pero Jesús empieza a decir a sus seguidores más cercanos que él se convertirá en rey y que traerá la paz cargando sobre sí mismo todo el peso de la maldad de la humanidad. La herida fatal de la serpiente. Exactamente. Y así parece que la serpiente gana. Esta historia sería una verdadera tragedia, excepto por lo que pasa después. Jesús se levanta de los muertos. Ahora Jesús tiene en sí mismo el poder sobre la maldad y sobre la muerte. El resto del Nuevo Testamento hace la declaración de que el poder de Jesús sobre el mal y la muerte ahora está disponible para nosotros, para empezar a confrontar los efectos del mal en nuestras propias vidas. Pero todavía la muerte y el mal son problemas reales en el mundo alrededor nuestro. La historia de la Biblia termina describiendo este día futuro, cuando Jesús regresa y completa la tarea. Destruye a la serpiente de una vez y para siempre y restaura la bondad del huerto aquí en la tierra. Hay una historia. Bueno, qué maravilloso, ¿no? Jesús cumplió todas las profecías divinas, todas las profecías que hablaban de él, del Antiguo Testamento. Vamos a ver su nacimiento. A través del profeta Miqueas, unos 730 años antes de que Jesús naciera, Dios estableció el lugar de nacimiento de Jesús, la ciudad de Belén. El profeta Isaías, 700 años antes que Jesús naciera, dijo que nacería de una mujer virgen, que era María. Y con Jacob se nos dice que nacería antes de perder Judá su identidad tribal y autoridad judicial, que ocurrió unos 10 años después de su nacimiento. Su vida, Jesús predijo que es Dios. Isaías, predijo que eres Dios en Isaías 9:6, que sería precedido por un mensajero, que fue Juan el Bautista, y que Jesús haría muchos milagros. En los Salmos se dice que sería rechazado por los judíos y que hablaría por medio de parábolas con respecto a su pasión, que lo que va al camino a muerte. Se dice que él sería traicionado por un amigo. Se nos dice a través del Antiguo Testamento que sería vendido por 30 piezas de plata, y se cumple en Jesús. Se dice que fue olvidado por sus discípulos. Se dice que fue acusado por falsos testigos. También las profecías decían que Jesús iba a enmudecer ante sus acusadores. Jesús lo cumple. En su muerte, que Jesús sería herido y mayugado, que Jesús se burlarían de él, que Jesús sería crucificado, que Jesús moriría antes del año 70 después de Cristo, que Jesús moriría entre ladrones, que a Jesús se le abriría el costado con una lanza. Todas esas profecías fueron cumplidas en nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, estas profecías son impresionantes. Si alguien que no está familiarizado con la Biblia solo leyera Isaías 53, sabría que esto habla de Jesús, ignorando que Isaías 53 se escribió 700 años antes de que Jesucristo naciera. No solamente vemos profecías de la muerte, ¿no es cierto?, del nacimiento, vida, pasión y muerte de Jesús, sino de la resurrección. Las profecías no solo anunciaron el nacimiento, vida y muerte de Jesús, sino que Él resucitó de entre los muertos.
Luego de describir en Isaías 53 lo que sufriría, en Isaías 53, versículo 10, leemos lo siguiente, que Él vivirá por largos días. Y el Salmo 16, 10 dice, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Y en y en Salmos 33 dice, tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos. Y también en Oseas capítulo 6, verso 2. Y luego, ¿qué? El estudio de las profecías es de mucha importancia, entre otras cosas porque demuestra que Dios existe y, como es de esperarse, anticipa estos hechos. Las profecías son una especie de milagros verificables, una evidencia que podemos compartir tanto con escépticos como con miembros de otras religiones como el budismo, el hinduismo o el islam. Para cualquier persona, cumplir estas profecías es imposible, pero no para quien que decía ser Dios y que vemos con todo este testimonio que fue Dios mismo, garantizando la validez de su propia palabra. Por cierto, no olvidemos que cumplió muchas profecías y que todavía falta que cumplan profecías en su segundo retorno. Recuerdo haber leído que un profesor universitario llamado Peter Stoner calculó la posibilidad de que alguien que haya vivido en cualquier época de nuestra historia pueda cumplir por lo menos 8 principales profecías acerca del Mesías, como la fecha de su nacimiento, el lugar de su nacimiento, como la forma de morir, como su tradición, y arrojó un número tal que mostraba que era imposible de cumplir para cualquier ser humano. La posibilidad era como de 1 a 100.000 billones, algo así. Era un número muy alto. Sin embargo, nosotros conocemos que existió una persona que pasó por la tierra y que cumplió a cabalidad cada una de esas profecías. Solamente fue Jesús, nuestro Dios encarnado. Ahora Jesús mismo dijo, les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. El mismo Señor Jesucristo dijo, si no creéis que yo soy, es decir, nos está diciendo que Él es Dios, en vuestros pecados moriréis. Es por tanto comprensible que cuando Jesús afirmó ser yo soy, los judíos inmediatamente tomaron piedras con la intención de darle muerte a Jesús, pues reconocían que se identificaba implícitamente como Yahweh. Paul Washer dice, aquellos que niegan la deidad de Cristo, sin embargo, pretenden beneficiarse de su muerte, y que pretenden beneficiarse de su muerte son una gran contradicción. No se puede salvar si Él no es Dios. Pero nosotros, hermanos, creemos en la deidad de Cristo. Charles Spurgeon también comenta, no es posible que alguien que niega la deidad de Cristo sea cristiano. Deliberadamente rechaza la única forma de escapar de la ira venidera. No puedo entender ni creer que tal hombre deba entrar por las puertas de perlas sin duda o desacredita la divinidad de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, rechazando el ancla básica de nuestra santísima fe. Y Eugenio Daniatz dice lo siguiente, solo el diablo puede tener un interés maquiavélico en atacar la verdad más fundamental de la Biblia, la deidad de Jesucristo. El interés, hermanos, una y otra vez del diablo, de Satanás, es que la gente niegue la deidad de Jesucristo, porque solamente en Jesucristo hay salvación. Jesús dijo, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es decir, si no creemos que Jesús es Dios, si no creemos lo que dicen las Escrituras sobre la deidad de Jesucristo, si no creemos eso, no hay salvación para nuestras almas.
Por eso es tan importante hablar de esto. Y es por este motivo que Satanás, ¿no es cierto?, también se ha preparado para hablar a través de sectas y herejías y propagar la mentira satánica de que Jesús no es Dios. Muy bien dice esta frase aquí: para negar la deidad de Cristo hay que cambiar la Biblia. ¿Escuchó? Para negar la verdad de Jesucristo hay que cambiar la Biblia. ¿Y quién ha cambiado la Biblia? Bueno, los testigos de Jehová, si ustedes no saben, crearon su propia traducción. ¿Y cómo se llama? Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, porque ellos niegan la deidad de Jesucristo. En resumen, Jesucristo es la segunda persona de la divinidad. Jesucristo posee nombres y títulos divinos que revelan su deidad. Jesucristo es el Cristo, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Emmanuel, el Salvador Santo, así se le conoce. Jesucristo tiene prerrogativas divinas como recibir adoración y oraciones. Sus atributos revelan su deidad. Jesucristo es eterno, omnipresente, omnisciente. Jesucristo es todopoderoso, inmutable y sin pecado. Si quieres saber quién es Dios, por tanto, mira a Jesús. Si quieres saber lo que significa ser humano, mira a Jesús. Si quieres saber lo que significa el amor, mira a Jesús. Si quieres saber lo que significa el dolor, mira a Jesús y mantente mirando hasta que ya no seas más que un espectador, sino seas parte de su gran historia. Sus obras revelan su deidad. Él es el creador, Él es el sustentador de todo, Él perdona pecados, Él resucitará a los muertos y ejecutará todo juicio. Solo Él, siendo Dios, puede cumplir las profecías mesiánicas, es decir, su nacimiento, su vida y muerte y resurrección, que fueron anunciadas por lo menos 700 años antes de que Él se haya encarnado. Jesús es el gran yo soy. Él es Jehová del Antiguo Testamento. Por tanto, todo lo que es Jehová en el Antiguo Testamento lo es Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Jesús es el gran yo soy revelado en Éxodo capítulo 3, verso 14 a Moisés. Y que el apóstol Pablo deja claro en sus cartas, y que el apóstol Pedro deja claro, ¿no es cierto?, en Hechos y en sus cartas, pero que en toda manera el apóstol Juan deja claro en su evangelio, pues es allí donde Jesús habla de sí mismo diciendo: yo soy el pan de vida, dejando claro que sin su sustento diario nosotros moriríamos espiritualmente. Allí también en ese evangelio leemos que Jesús dice: yo soy la luz del mundo, dejando en claro que sin su luz nosotros seguiríamos en tinieblas. Allí también dice Jesús: yo soy la puerta, dejando en claro que Él es el único acceso al Padre. Jesús dijo: yo soy el buen pastor, diciéndonos que Él da su vida por sus ovejas. Jesucristo dice: yo soy la resurrección y la vida, dándonos garantía para nuestra resurrección. Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, dejándonos en claro que Él es exclusivo. Jesucristo dijo: yo soy la vid verdadera, dejando en claro que sin Él nada podemos hacer. Y para todos los que están cansados y agobiados, Jesús es el único que puede dar descanso, porque Él es nuestro reposo, Él es nuestro sábado. Para todos los desesperados, Él es nuestra esperanza. Para todos los que no tienen nada, Él es nuestro todo. Y quiero terminar con esta frase de Philip Schaff: Jesucristo es el principio, el medio y el fin de todo. En él, en los evangelios, Él anda por la tierra en forma humana y lleva a cabo la obra de la redención. En los hechos y en las epístolas, Él funda la iglesia y la llena y la guía por medio de su espíritu. Y por último, en las visiones del Apocalipsis, Él regresa en gloria
y con su esposa, la iglesia de los santos, reina por siempre en la nueva tierra, en la ciudad de Dios. Que el Señor de paz les bendiga, hermanos, y esta ha sido la clase del día de hoy.